tema del día. Seguimos contigo por Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, gracias por seguir en sintonía con nosotros en YouTube, en Facebook y en Twitter, nos encuentras muy fácil como Contigo Puebla. Saludo con mucho gusto al diputado local Eduardo Alcántara Montiel, él es coordinador de los legisladores panistas aquí en el Congreso del Estado, para que hablemos del polémico DAP, el derecho al alumbrado público, después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que permite que los municipios del Estado que decidan integrarlo a sus leyes de ingresos puedan realizar este cobro, que a final de cuentas, Eduardo, pasa por las manos de ustedes como legisladores, pero ahí hay una controversia porque hace un año se hablaba del tapazo y entonces para los municipios gobernados por el ¿El PAN. tapazo es cuando se echaban las líneas? No, ¿verdad? Esas son grapazos. Pero bueno, espero que no esté de moda, porque a final de cuentas en aquel entonces se nos hablaba mucho de un impuesto nuevo que se quería, que especialmente los municipios gobernados por el PAN querían imponer, pero sabemos que el DAP ya se cobra, hay una controversia, pero especialmente una confusión entre los usuarios. ¿Cómo se cobra el DAP? ¿Qué es el DAP? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, todos los ciudadanos, en términos de la Constitución, estamos obligados a contribuir al funcionamiento del Estado y de los gobiernos. Es por vía de las contribuciones como lo hacemos. Una cosa son los impuestos, una contribución, otras son los derechos, los aprovechamientos son otras, ¿no? Y los productos. Explicarte cuál es la diferencia, porque la gente pensaba que esto era un impuesto. No es primero, no es un impuesto, es un derecho. ¿Qué es un derecho? El derecho es lo que te cobra el gobierno por prestarte un servicio. Y ha dicho la Corte que ese servicio tiene que tener una relación en cuánto cuesta prestarte ese servicio, ¿no? Yo no puedo decirte, te voy a cobrar tanto arbitrariamente. Tengo que justificar cuánto cuesta ese servicio y cobrarte lo que cuesta ese servicio. Ejemplo, cuando tú vas a tramitar una licencia de conducir, pagas un derecho. ¿Sí? Cuando tú vas a tramitar una licencia de construcción, pagas un derecho. Cuando tú vas a pagar una licencia de funcionamiento de un negocio, pagas un derecho. Ese derecho, lo que se te debe cobrar es cuánto le cuesta al gobierno darte ese permiso o darte eso, ¿no? Y es como se tiene que calcular. ¿Cuál era el error que había? El DAP ha existido por lo menos desde hace 37 años que se está cobrando. Se te cobraba en tu recibo de luz y te cobraban un 6% de lo que tú consumías. Pero no era equitativo. Tú podías pagar 1,000 pesos de luz y yo 100 pesos de luz. Y yo pagaba 6 pesos de DAP y tú 60 pesos de DAP. ¿Y hay una relación directa entre lo que tú consumes y lo que cuesta prender todas las luces de la ciudad? No. Cuesta lo mismo prender todas las luces de la ciudad. Entonces, ¿por qué tú podrías que pagar más y yo menos? Y entonces la Corte dijo, a ver, la manera de cobrarlo, el problema no es cobrarlo en el recibo de luz, el problema es el cálculo. El problema es que si va relacionado con su consumo, no hay una relación directa entre cuánto cuesta el servicio y lo que hay que pagar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la Corte lo declara inconstitucional, pues muy falazmente, Claudia Rivera, pues dice, prefiero no cobrarlo, para que no me digan que no es inconstitucional. Y entonces un año no se cobró el DAP. ¿Y esto cómo se cobra? ¿Dónde llega? ¿En qué recibo? Bueno, ¿qué pasó? El año pasado, el municipio de Puebla presentó una fórmula nueva. Sí. Es decir, si la que había antes era inconstitucional, Claudia no quiso cobrar, bueno, hagamos una nueva fórmula para ver si esta sí puede pasar la prueba del ácido, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Esa fórmula que se presentó fue una que presentó el municipio de Puebla. Luego en el Congreso se trabajaron con los municipios otra fórmula distinta, ¿sí? Y aprobamos el año pasado una fórmula que se aprobó para 144 municipios, sí, de 147 que lo pidieron. En 3 no se aprobó, Puebla, San Andrés y San Pedro. ¿Sí? ¿Por qué no en San Pedro y San Andrés y Puebla? Ahí, bueno, yo voté a favor en todas. ¿Sí? ¿No? Ahí los que votaron en contra dirán, ¿por qué no? Más bien, si el argumento era aparentemente el mismo. ¿Qué pasó? La Corte, ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado para ver si la fórmula si era constitucional o no era constitucional. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte antier? Que la fórmula que se aprobó en 144 municipios sí es constitucional. Es la primera vez en toda la historia que aceptan una fórmula de cobro de DAP. ¿Sí?
¿sí? En muchos estados llevamos cerca de 12 años de litigios en diferentes municipios del país y nadie le había podido atinar al clavo de cuál era la fórmula correcta para calcular. ¿Cómo está esta fórmula? La que sí se aprobó. A ver, tu municipio tienes que calcular cuánto te cuesta tener prendidas todas tus luminarias. Tienes que tener un censo de todas tus luminarias. Luego de eso, ¿cuánto le pagas a Comisión Federal de Electrificación? Sí. Porque pagas la luz de esos focos prendidos. ¿Cuánto cuesta aparte poner nuevos focos? ¿Cuánto cuesta mantenimiento para cambiar focos? Y entonces haces la suma de todo lo que te cuesta mantener y operar el servicio y lo divides entre la cantidad de cuentas perdiales que son los usuarios y esa es la cantidad que tiene que dar. ¿Qué pasaba? Que era muy inequitativo. Si tú pagabas 100 pesos, que pagabas 6 pesos, ibas a pagar 120 pesos. Imagínate el incremento. Y si pagabas 240 pesos de edad, te caía muy bien, ibas a pagar 120 pesos. ¿Qué pasó? La fórmula está así para dividirla, pero tiene un artículo transitorio que establece un estímulo fiscal, en el cual dice, si la última vez que tú pagaste edad fueron 6 pesos, solo se te actualiza la inflación. Y lo demás lo subsidia el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se hace una fórmula, es equitativa, y para no pegar el bolsillo a los que menos tienen y no poder pagar la diferencia, el Estado sigue subsidiando las diferencias. Y mantenemos el servicio funcionando óptimamente. ¿Qué pasó? Y así se aprobó. Por separado, el municipio de Puebla presentó una controversia constitucional contra el Congreso del Estado porque no se le incluyó. ¿Sí? Eso todavía no se resuelve. Dirá la abuelita de las historias de los comerciales viejos, esa es otra historia. Y esa historia se va a resolver ahora en la Suprema Corte en días próximos y nos dará claridad qué va a pasar con el caso del municipio de Puebla, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué va a pasar a toro pasado? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es que tienen los municipios hasta el 15 de noviembre para presentar sus leyes de ingresos. Y nosotros tenemos hasta el 15 de diciembre, cuando acabe el periodo, para votarlas, ¿sí? Y ahora, los municipios, ¿qué pueden hacer? Pues lo que deberían de hacer es tomar la fórmula que ya dijo la Corte, que es constitucional, y presentarla y pedirla al Congreso. Pero si se tarda esta decisión... Pues dependerá ahora de cada cabildo, ¿no? Tienen de aquí al 15. Cada cabildo tiene que votar antes del 15, incorporarlo en su ley de ingresos, remitirlo al Estado al Congreso, y aquí se votará. Si no, ¿qué va a pasar? Puede ser que nos presenten la misma fórmula o alguien se quiera presentar una nueva fórmula. La nueva fórmula pues, estará sujeta todavía a revision nuevamente. Ok. Sí, a ver si vamos desglosando para ver si vamos entendiendo. La fórmula que es inconstitucional es aquella que mide el pago del alumbrado público por tu consumo particular, familiar, digamos, predial. De la luz de tu casa. De la luz de tu casa. Sí. De la luz de tu casa. Y eso pues es muy inequitativo porque pues hay gente que gastará miles de pesos tal vez al mes y hay gente que gasta tal vez 200 pesos. Y a lo mejor una empresa que paga 1 millón de pesos de luz, ¿cuánto paga de edad? Y con esta fórmula que ustedes propusieron, se divide entre todos los usuarios. Entre todos los usuarios. Porque es un derecho, no es un impuesto. Si fuera un impuesto, sería proporcional. O sea, un impuesto, por ejemplo, el predial, es proporcional a la cantidad de metros que tienes. Pero no es un impuesto, es un derecho. Por eso explicaba al principio la diferencia entre el impuesto y el derecho. Y a veces la gente, pues, se va, o sea, la gente no entiende, tengo que pagar, ¿no? O sea, la gente me pega en la bolsa, tengo que pagar, y no entiende este asunto, y por eso pusimos ese transitorio. Tomando en cuenta la última vez, se va a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Una vez hecho eso, es una facultad del municipio, y el municipio lo que puede hacer es cobrarlo directamente. O sea, tú puedes ir a la caja de la tesorería de tu municipio y pagar el DAP, o puede el ayuntamiento firmar un convenio con Comisión Federal para que te carguen esa cantidad en tu recibo. ¿Y con esta fórmula cuánto pagaría cada consumidor por alumbrado público? De tu último consumo, ¿sí? El 6% más de inflación. ¿Qué pasa? Ejemplo, municipio de Puebla. Sí. De cerca de el 60% de los usuarios paga 100 pesos a 150 pesos de luz. Al mes. Bimestral, perdón. Bimestral, ¿no? Sí. Entonces, de ese bimestre, ellos estarían pagando de 6 a 8 pesos, más una actualización de 8%, o sea, 9 pesos. 9 pesos. ¿No? Entonces, bimestral, ¿no? Y a la gente que nos estaba escuchando. Ahora, si tú consumías más, sí vas a pagar los 120 pesos. Ok. Sí, o sea, ¿qué va a pasar? Porque son 120 pesos. Es un incentivo fiscal para los que pagaban menos. Okay. Y los que pagaban más van a tener un ahorro. Okay. Pero no va a poder ser menos de 120 pesos. Es decir, si tú pagabas 3,000 pesos de luz, ¿no? Pagabas 600 pesos de edad, ¿no? Vas a pagar 120 pesos.
Entonces, solo un año no recibimos ese cobro. Solo un año en el municipio de Puebla no se recibió ese cobro. Bueno, este último año tampoco porque no se votó. Está la controversia, esperemos que se resuelva. Y también eso nos quita mucho porque luego, falazmente en el Congreso, se discute, es que los impuestos y no sé qué. Híjole, yo conozco algunos diputados que se oponían a esto y que en su caso pues votaron hasta el gasolinazo y eso fue peor. Porque el gasolinazo, si hacemos cuentas, pues son casi 6.7 pesos por litro el incremento. Aquí estamos hablando de 3 a 11 pesos al bimestre. Fíjate, lo que vimos ahí, una publicación tuya en Twitter que le dirigías a Jorge Estefan Chidiac, tu contraparte, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, hablando sobre que el tiempo tal parece que les dio la razón y la Suprema Corte. Después de la discusión de hace un año, ¿no? Hace un año él y yo subimos la iniciativa de fijar en el Código Fiscal la base, es decir, para que tú cobres una contribución, en la parte del Código Fiscal tiene que estar cómo la cobras. Y entonces lo que la Corte aclaró fue eso que nosotros propusimos. ¿Sí? Tiene que especificarse quiénes son los sujetos de pago. ¿Cuál es el objeto de cobrarlo? El sujeto, objeto, cómo se calcula la base del pago, ¿sí? Y dónde se realiza el pago de la contribución. Pues bien. ¿No? Y bueno, pues al tiempo nos dio la razón, ¿no? Y bueno, espero que ahora nos vayan a inmolar algunos de los compañeros en la tribuna diciendo que es inconstitucional. Ya no es inconstitucional. Ya se acabó esa discusión, por lo menos ya se acabó. Bueno, mientras tanto, mientras la Corte resuelve, aquí en el municipio de Puebla no se está haciendo ese cobro, no nos está llegando allí en el recibo. Este año no. ¿Qué puede pasar? Que el municipio de Puebla presente en esta nueva ley de ingresos la fórmula ya avalada por la Corte. Ok. O sea, el municipio de Puebla tiene dos opciones. O se mantiene, espero que me den la razón y mantengo mi fórmula, o adopto la que ya es constitucional y ya me la podrían aprobar más fácilmente. Porque, bueno, previendo esta resolución de hace un par de días, pues no dudaríamos en que la controversia que interpuso el Ayuntamiento de Puebla pueda resolverse en el mismo sentido, ¿no? Más no necesariamente. Más no necesariamente. Sí. Los vaivenes de las decisiones jurídicas. Lalo, hay una, antes de que nos vayamos, y pues bueno, ahí está para el auditorio especialmente. Bueno, una última, para San Andrés y San Pedro sí se va a cobrar. Para San Andrés y San Pedro lo pueden presentar ellos, a ver, la decisión fue una decisión política. A ellos los etiquetaron cuando no se genere el acuerdo de la votación de Puebla. Dicen, son municipios PAN, los castigan. Pero la fórmula de San Andrés y la fórmula de San Pedro es la misma que se avaló como constitucional. Hoy lo pueden presentar en los mismos términos y hoy no tendría por qué el Congreso decirles que no son dos municipios. Y en ese sentido... El tema será nada más Puebla, que defina qué hace, si se va con la anterior o toma esta nueva. Pues bueno, ahí está. Y pues bueno, estaremos viendo qué determina la Corte los próximos días, especialmente el cobro ya en los municipios. Pues yo creo que sesionará más tardar la otra semana para que se resuelva esto por definitividad antes del 15 y estén los cabildos, esté el Cabildo de Puebla en aptitud de poder presentar, en todo caso, ya su nueva iniciativa de ley de ingresos. Pues ahí está. Después de la controversia de hace un año, Eduardo Alcántara Montiel, pues tal parece que la Corte y el tiempo les dio la razón. Ahí está este cobro del derecho al alumbrado público, que pues como bien decías, ya se cobraba aquí en la ciudad de Puebla, se cobra en 1,400 municipios del país. Y pues aunque ha habido otras controversias en otros estados, tal parece que esta decisión que dices de la Corte, pues ya halló la fórmula correcta. Halló la fórmula, porque de hecho hace 15 días resolvió la Corte en contra de las leyes de Tlaxcala, de Oaxaca y de Hidalgo, hace 15 días, ¿no? Y a los 8 días resuelve a favor de esta, ¿no? Y bueno, veremos cómo viene el resultado de la lista de bateo la siguiente semana con la controversia. Pues estamos pendientes, además, pues de esta y otras discusiones y decisiones que se tomen en el Congreso del Estado, que se está poniendo bueno. Pues la intención es, yo creo que sabes que tenemos que explicarle a la gente esto. Es algo complejo, pero hay que explicarle cómo funciona. O sea, es como cuando pagas la basura. Se calcula cuánto pagas de la recolección de la basura, cuánto cuesta irla a poner al relleno sanitario, cuánto cuesta pagarle al camión que la recolecta, hacer la cuenta y dividirla entre todos los usuarios. Y es lo que estamos pagando. Todos los servicios, pues se acaban pagando. Lo idóneo sería que no pagáramos, claro, pero eso podría ser. Esto nos podría llevar a un esquema más difícil. O sea, imagínate qué pasaría en este país. No pagaríamos tanto si en lugar de pagar ISR y demás, grabáramos todo el consumo. Para que no hubiera evasión fiscal. Y entonces todas las personas cuando estén comprando algo, estén pagando. ¿Sí? Y entonces ya no tendríamos que estarnos preocupando todos por presentar una declaración, ¿sí? Es todo lo que pago, estoy pagando impuestos indirectamente. Al final es al revés. Ya pagué impuestos, declaro cuánto tuve, cuánto me regresas. Y lo que no, ya quedó en el erario. Eso ampliaría la recaudación, pero bueno, no a todos les gusta el tema de poder grabar
el consumo directamente. Son los impuestos, yo creo que también algo que se utiliza entre los partidos políticos para estas campañas de contraste, mi estimado Lalo. Así Tal sucede. parece que eso fue lo que vimos hace un año. En campaña de contraste que recordarás una foto de Roque Villanueva, ¿no? Cuando Pero le ya- subió el IVA de 10 a 16%, ¿no? Aquella roqueseñal. Aquella roqueseñal. Ya hablaremos de eso y otras cosas, mi estimado Lalo, pero especialmente porque sin duda alguna el DAP nos abriría la puerta para hablar sobre el estado de los municipios, Sí. el estado de sus finanzas A ver, y lo que ha pasado con la 4T, pero si me da chance, en otro programa lo platicamos porque la verdad, yo creo cuál es el problema de este país, es que este país funcionamos con un sistema de coordinación fiscal muy viejo, un acuerdo de coordinación fiscal muy viejo, y al perro más flaco es el que se ve más las pulgas. Los municipios son los que tienen menos dinero, los que más necesidades tienen, y a los que más tocan la puerta a los ciudadanos. Efectivamente, el primer nivel de gobierno, el más cercano a la ciudadanía. Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de los diputados del PAN, muchas gracias por visitarnos. Gracias. Vamos a seguimos contigo Puebla.mx en YouTube, en Facebook y en Twitter, cada mediodía contigo Atlisco a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.